Los cuentos son el transporte que nos llevan a un mundo lleno de fantasía. Historias que nos hacen soñar con bellas princesas, apuestos y valientes príncipes, animales que hablan, bosques encantados, brujas y hadas que nos hechizan con su magia. Historias, todas ellas, que nos embarcan durante unos minutos en aventuras de tiempos pasados o futuros, pero siempre llenos de mil y una aventuras que nos hacen soñar con un mundo justo y hermoso. Historias y leyendas de lugares lejanos que nos hacen conocer gentes de otras culturas, lugares y paisajes nunca soñados y que en muchas ocasiones no se conforman con que seamos meros espectadores, sino verdaderos protagonistas. Doña Carmen Casero González, vicepresidenta primera de las Cortes de Castilla-La Mancha. Don Carlos Manuel Cotillas López, alcalde de Tomelloso. Don Marcial Marín Ellín, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Doña María Luisa Soriano Marín, consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Don Francisco Javier Morales Hervás, director general de Cultura. Don Antonio Lucas Torres, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real. Diputados, senadores, alcaldes de localidades vecinas y amigas. Corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso. José María Merino, mantenedor de la Fiesta de las Letras 2011 de Tomelloso. Premiados de los distintos certámenes artísticos. Tomelloseros, tomelloseras, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 61 edición de la Fiesta de las Letras y de las Artes de Tomelloso. Permítanme convertirme esta noche en su cuentacuentos. Les prometo un cuento con princesas, juglares, artistas, aventuras de tinte y pincel, de noches mágicas, de personajes y paisajes plasmados en lienzo y en papel, y con la osadía de asegurarles que tendrá un final feliz. Porque ¿qué cuento es merecedor de ser contado si no tiene un final feliz que nos haga soñar? Érase una vez en un paraje con poco más de 500 años, en una tierra llana, de profundas raíces, de mares abiertos de vides doradas al sol, de cielo infinito plagado de sueños, de nobles caballeros, juglares y escribas, de mansiones de piedra y torres infinitas hasta el cielo, de hermanas acogidas al forastero, de aromas a tomillo y espliego, 5 princesas de belleza, astucia y eterna juventud que se preparaban para la noche más especial del año. Elegidas, generación tras generación, con el orgullo de ocupar el puesto de abuelas, madres y hermanas a través de la historia. Se acicalaban una tarde de agosto en el ocaso de un verano que nos traería remolques de perlas doradas, de dulces rubíes y de caldos trabajados hasta la puesta de sol. 5 princesas cuyos nombres son: Inmaculada Carretero Albiñana, madrina representante del grupo folclórico Manantial El Vino, acompañada por don Federico Abad Ruiz, premio de poesía Eladio Caballero. Cristina García Jiménez, madrina representante de la Asociación de Vecinos Barrio San Antonio, que va a hacer su entrada con don Alejandro Martínez Gallo, premio de narrativa Francisco García Pavón.
Sheila García Jiménez, madrina representante de la Hermandad de San Cristóbal, acompañada por don José María Merino, mantenedor de la Fiesta de las Letras 2011. Madrina representante de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, que hace su entrada con don Francisco Javier Morales Hervás, director general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y Joana Moreno Hurtado, madrina representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular, acompañada por don Carlos Manuel Cotillas López, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Bellezas vestidas de sedas y tules, adornadas con aromas a jazmín y a canela, dispuestas a ser testigos de un acontecimiento sin igual en la tierra vivero de artistas, cuya música provenía de versos, de historias narradas a la luz de una hoguera, manantiales de letras ordenadas, cuyo esfuerzo y desazón tendrían su fruto como el viñador obtiene el suyo, tras largos días de esfuerzo e inspiración, con la vista hacia el cielo y las estrellas que lo nutren. Tierra de héroes y heroínas manchegos, de cuentos y leyendas narradas de padres a hijos, con protagonistas como las hermanas Coloradas, las abuelas Juana y Alejandra, el marido de Alicia, Plini y don Lotario, Marisa Sabia, Carmencita, Horacio Martín o las Sabinas. Tomelloso, foro nutrido de filósofos criados por el sol, a orillas de lagunas y molinos. Y como escribió Juan Torres Grueso, es manchego porque sí y porque le da la gana, recio y fuerte y al estilo de los hombres de su raza, montado en un pura sangre, pelo negro, cola larga, herraduras en el polvo y belfo de espuma blanca. Anda camino a camino por las tierras de la Mancha, en trote de viento y polvo. Y así es el tomellosero artista, cuya estirpe se remonta a Francisco Martínez Ramírez el Obrero, Juan Torres Grueso, Antonio López Torres, Francisco García Pavón, Félix Grande, Eladio Cabañero, Antonio López García y todo aquel que con pluma, objetivo o pincel deja marcadas sus huellas para la historia en una tierra como Tomelloso, al mar y llanura, campo abierto y de libertad. Libre como el juglar, que con su música y sus versos nos adentra en un mundo de fantasía. El juglar nos cuenta una historia que el viento le susurró en otras tierras. Nos recita poesía, nos habla de ciencia, de arte o de pintura. Logra entre su público avivar la imaginación, desarrollar la creatividad y aumentar el interés sobre la ciencia, la historia y la cultura. Y a la noche mágica de estas tierras de historias y leyendas, a esta fiesta de las letras y del arte, llegan juglares venidos de tierras como Madrid, Tarancón, Alicante, Huelva, Sevilla, Argentina, Astorga, Alemania o Córdoba.
y con su pluma y su pincel nos adornan la noche, llenando nuestro firmamento con historias sobre solidaridad, misterio, amor, intriga, arte, mujeres, pasión. Historias venidas desde diferentes tierras que nos traen aires nuevos, llenos de historias nuevas que escuchar para más tarde contar. Y estos juglares y artistas son invitados de honor a esta fiesta de las letras y del arte, tema fundamental del argumento de este cuento. Cuento en el que no podía faltar el agasajo de manjares y merecidos premios. Comenzamos por la fotografía. La madrina Cristina García Jiménez dará lectura de las actas del 12º Fondo de Adquisición de Fotografía, dotado con 2.000 euros y diploma. El jurado estuvo compuesto por doña María Teresa Novillo Moreno, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Tomelloso, actuando como presidenta, y como vocales, don Fernando Lagoneda Corrochano, director de la Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso, don Juan Luis López Palacio, fotógrafo y profesor de la Escuela de Arte La Palma de Madrid, doña Amparo Pascual Noguerol, profesora de la Escuela de Arte Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso, y actuando como secretaria doña Victoria Bolós Montero, jefe de Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso. Acuerdan por unanimidad adquirir como fondos para este ayuntamiento las siguientes fotografías. Raya básico, serie de 4 fotografías en blanco y negro de José Ramón Luna de la Osa, de Tarancón, Cuenca. Entrega el premio a la madrina Joana Moreno Hurtado. Buenas tardes a todos. La verdad es que mis palabras únicamente pueden ser agradecimiento. En primer lugar al jurado por tener a bien adquirir el trabajo que presenté a este certamen, y por otra parte pues al Ayuntamiento de Tomelloso por su afán de apoyo a lo que es el arte, con la convocatoria permanente de estos certámenes, así como la celebración de esta fiesta de las letras, que para mí es todo un honor acompañarles esta tarde. Muchas gracias. Serie de 4 fotografías a color con el título La historia del molde, de don Raf Pascual Izarra, de Madrid. También muchas gracias al jurado y al Ayuntamiento de Tomelloso por seguir creyendo en este tipo de certámenes en estos tiempos tan complicados. Gracias a todos. Y la obra Majesty de don Rodrigo Pla López, El Campello, Alicante. Buenas tardes a todos. Bueno, simplemente me queda reafirmar las palabras de mis compañeros, dar las gracias a Tomelloso, al Ayuntamiento, y simplemente decirles que espero verlos el año que viene aquí otra vez. Muchas gracias. Al igual que los fotógrafos aíslan un trozo de realidad para imponer su visión, los dibujantes y pintores tienen como modelo de sus obras la realidad que nos rodea, plasmada desde su punto de vista en el papel o lienzo, con una mezcla de colores y texturas a través del lápiz o del pincel. Seguramente todos ellos tendrán ante sus ojos en esta mágica noche imágenes, gestos, paisajes, rostros que les gustaría plasmar en sus obras más tarde.
La madrina Ángela Ruiz Valentín hará lectura de acta y composición de jurado de la 43ª edición de los distintos fondos de adquisición del concurso exposición de pintura y dibujo Ciudad de Tomelloso, fondos que cuentan con una dotación de 16.100 euros. El jurado estuvo compuesto por don Isidoro Torres Márquez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomelloso, actuando como presidente, y como vocales, don Ignacio Cabrero Rodríguez, responsable de convocatorias culturales de la Casa Encendida, don Javier González Pantoria, Berasategui, crítico de arte, don Secundino Hernández Sanz, pintor, don Enrique Jiménez Villalta, técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña María Luisa Jiménez Belmar, directora de CIRS, y actuando como secretaria, doña Victoria Bolón Montero, jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso. Acuerdan por unanimidad adquirir para el Fondo de Adquisición y Dibujo dotado con 2.500 euros la obra de Beri de don José Fernando González, natural de Cáceres. Entrega el premio a la madrina Inmaculada Carretero Albiñana. Y también a las empresas que apuestan por invertir en cultura. Esta inversión es pues directamente recibida, digamos, por una sociedad que necesita también emocionarse y tener precedentes y referencias para sus propias experiencias estéticas. Yo tengo una relación entrañable, sobre todo desde ahora con Tomelloso, porque es la segunda vez que vengo a recibir un premio, así que el doble de gracias. Para el Fondo de Adquisición Francisco Carretero, de la Diputación de Ciudad Real, dotado con 3.600 euros, el jurado anteriormente citado acuerda por unanimidad adquirir la obra titulada Ilusiones perdidas, acrílico sobre tela, de don Mauricio Vergara, de Córdoba. Muchas gracias. Antonio López García, en el que colabora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y dotado con 10.000 euros. Por unanimidad, decidió adquirir las siguientes obras: los técnicos, colaje acrílico sobre tabla, de don Amador García Álvarez, de Huelva. Pues nada, decir que muchas gracias por el premio al jurado que estuvo en su bien dármelo, junto con mis compañeros, felicitar a mis compañeros, a todos por su obra y a los seleccionados. Y nada, pues me cojo un poquito nervioso, no sé por qué. Muchas gracias. Reventamiento de cabeza. Mixta sobre tela, de don José Luis Anaya Álvarez, de Así. Pues lo mismo que han dicho mis compañeros. Buenas tardes y gracias.
Gracias a todos. Los cuentos transmitidos de generación en generación han cumplido en todas las sociedades diversas funciones. Una de ellas es el inculcar desde muy jóvenes a los niños los valores de la comunidad. En cambio, los mitos y leyendas han servido para explicar lo desconocido, el origen de una sociedad, su historia, dando cohesión a esa comunidad. Tomelloso, su luz, su calor y su frío, su gente trabajadora y entusiasta, sus campos, sus vinos y lagares, sirvieron de inspiración a escritores de la tierra, que describieron en su poesía o narrativa, a través de su pluma, a una población joven y llana, profunda en raíces, orgullosa y risueña, que de sol a sol transformaron esta posada, este cruce de caminos, en la ciudad acogedora y emprendedora que es hoy. Conozcamos qué nos narran las historias y qué sentimientos describen los galardonados en las letras de esta noche. Algunos tratan de engañarte. Tú se lo permites. Hay hambre. Señorita, ¿no me trajo sandía? Sabes que sí, que la llevaste, pero solícita le ofreces una manzana y te retiras rápido, esperando, deseando que no te dé las gracias. Que no te agradezca que alivies un hambre que nunca debería haber sentido. Un hambre que hiere y avergüenza a los que junto a él tenemos el estómago lleno. Antes de alejarme de la mesa me preguntó qué sueños tendría su madre para él mientras lo albergaba en su útero. Posiblemente el mejor hogar que ha tenido nunca, y por qué no se cumplió ninguno de ellos. Fragmento del premio artículo periodístico Juan Torres Grueso, Un verano repartiendo dignidad. La madrina Seila García Jiménez dará lectura al acta y composición del jurado. El jurado, compuesto por doña María Teresa Novillo Moreno, concejala de Cultura y Educación de Tomelloso, actuando como presidenta, y como vocales los periodistas doña Ana Castiblanca Guiñones, doña Rosalinda Tejera Lizano, doña Domín Villarejo Sicuende, y actuando como secretaria doña Victoria Bolós Montero, jefe de Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso. Acuerdan, por unanimidad, conceder el premio correspondiente al 16º certamen artículo periodístico Juan Torres Grueso, dotado con 1.000 euros, y diploma a María Isabel Lozano de Tomelloso por su artículo titulado Un verano repartiendo dignidad, publicado en el periódico Común de La Mancha el 13 de agosto del 2010. Entregará el premio a la madrina Cristina García Jiménez. Buenas noches y muchas gracias. Ay, vaya Victoria, me has emocionado un poco, ¿eh? Bueno, en ocasiones como estas los agradecimientos se agolpan en la cabeza y sobre todo en el corazón. En mi caso, los más efusivos tienen que ser para mi familia, para toda, para la que por parentesco real lo es, y para aquellas personas que sin serlo, Ana, Agustín, Pedro, se portan conmigo y los míos como si lo fuesen. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis padres, Eutibio y Carmina, por el esfuerzo tan grande que en su día tuvieron que hacer para que yo hubiera convertido mi vocación de niña en mi profesión de adulta. Quiero también dar las gracias a mi marido Nacho, porque sin su dedicación, entregada, generosa y diaria con mis hijos, con nuestros hijos, sería muy difícil que yo pudiera seguir ejerciendo esta profesión, muy bonita, sí, pero con horarios a veces un poco atípicos. Por eso, por hacerlo todo como si no tuviera importancia, y porque esta noche te has puesto esa corbata que tanto odias, muchas gracias, Nacho. También tengo que dar las gracias a mis hijos, como no, Alberto y Marina, por los momentos en los que me echan de menos, y porque esta noche, aunque lo que de verdad les apetece irse a la feria, que para eso termina hoy,
Pues los he puesto guapos y se han venido aquí a la fiesta de las letras para aplaudir a mamá a tope por este premio que, según mi hija, mi princesa particular, nos ha convertido automáticamente en millonarios. Mi agradecimiento asimismo a todos mis compañeros del periódico del Común de la Mancha. Tengo aquí a Carlos trabajando, como siempre, al pie del cañón. Y de entre ellos, muy especialmente a su director, a mi amigo Jaime Quevedo Subret, por muchas cosas. Por confiar en mí cuando tan solo era una jovencísima estudiante de primero de periodismo, por seguir confiando en mí durante los casi 20 años que ya trabajamos juntos, porque me ha puesto siempre muy fácil esa pirueta vital que supone ser madre trabajadora, y porque con su optimismo desbordante, muchos de vosotros lo conocéis, tiene un optimismo que casi es contagioso, pues me demuestra día a día que a pesar de las muchas dificultades, siempre merece la pena seguir trabajando para intentar sacar adelante un periodismo honesto. Muchas gracias, Jaime. Quiero asimismo agradecer también al Ayuntamiento de Tomelloso por seguir apostando por iniciativas culturales como esta, con la que está cayendo, lo sabemos bien, y muy especialmente también al jurado que decidió elegir mi artículo. Por último, me he dejado para el final a la gente de Cáritas, porque temía que al hablar de ellos me pudiera emocionar, ¿no? Quiero mostrar aquí mi reconocimiento público y mi más sincera admiración a todas las personas que conforman el amplísimo grupo de voluntarios de Cáritas Interparroquial de Tomelloso. Gentes que, movidas por su amor a Dios y al prójimo, un verano más, han sacado adelante ese milagro generoso, altruista y precioso que es el SAI. Por eso desde aquí me quiero permitir el lujo de pedir para ellos, para todas estas personas, un aplauso que, con permiso de nuestro ilustre mantenedor, espero que sea uno de los más sinceros y entusiastas y prolongados de la noche, porque todos se lo merecen, todos. Gracias. La fría habitación huele a sudor y dentelladas. Otros cuerpos se amaron en penumbra, hace un segundo, para siempre. Acaricia las sábanas, mi pálida desnudez solitaria, sin excusas. Fragmento del poema Desencuentro. La madrina Joana Moreno Hurtado dará lectura del acta y composición del jurado de los distintos premios de poesía Ciudad de Tomelloso. El jurado estuvo compuesto por doña María Teresa Novillo Moreno, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Tomelloso, actuando como presidenta, y como vocales don Jesús García Lorenzo, poeta y escritor, don Luis Alberto de Cuenca y Prado, poeta y académico de la Real Academia de Historia, don Eduardo Riestra Rodríguez Losada, editor, don Félix Grande Lara, poeta, y actuando como secretaria, doña Rocío Torres Márquez, directora de la Biblioteca Municipal de Tomelloso. Acuerdan por unanimidad conceder el premio local de poesía Ángel López Martínez, dotado con 1.000 euros, y diploma A doña Pilar Merino Martínez por la obra Desencuentro. Hará entregar el premio a la madrina Ángela Ruiz Valentín. Buenas tardes. Aunque no es la primera vez que recibo este premio, sí que puedo decir que me siento igual que la primera vez de orgullosa y de alegre de haberlo recibido. Es un premio local que se entrega a personas relacionadas con Tomelloso, en mi caso por ser natural de Tomelloso,
Y bueno, estoy realmente muy contenta. Quiero aprovechar también para dar las gracias al jurado y para dar las gracias al Ayuntamiento. Y al Ayuntamiento felicitarle por esta iniciativa que mantienen durante tantos años de promover la cultura y las letras. Gracias. Todavía puedo ver en tus labios el vapor tembloroso de tu respiración, con las mismas palabras tantas veces nombradas, que tal vez cerraron el camino, pero no desistieron de su terca afición por los milagros. Y ahora solo buscan espacios donde poder airear sus rutinas domésticas. Fragmento de la obra Frío. El jurado anteriormente citado acuerda por unanimidad conceder el premio de poesía José Antonio Torre, dotado con 2.000 euros y diploma A, don José Pozo Madrid, de Tomelloso, por la obra Frío. Muchas gracias, buenas noches. Yo sí que quería leer uno de los poemas con los que he participado en este concurso, pero antes, por supuesto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Tomelloso por permitirnos una vez más participar en estos premios y, por supuesto, al jurado por haber elegido este trabajo. El poema es el tercero de una serie que, como ya ha dicho nuestra presentadora, se titula Frío. Y dice así: desde el balcón cerrado, la nieve desdibuja la ciudad con su mágica escena de efectos especiales y baja de la torre hasta el suburbio con unas ganas cursis de mentir en todos los idiomas disponibles. Va dejando la nieve en el camino su grado de hipotermia y de congelación, como si no advirtiera en nuestros rostros un estado precario de nostalgia, como si hiciese falta en estos tiempos azuzar tanto del frío. Y se presta a su rol de hechicería, prestidigitación que consiste en borrar de la memoria el rastro que dejaron los ausentes y los pasos sin tregua de los desesperados, que volvieron a casa con la espalda vencida. Pero a veces apela al vandalismo de saquear los restos y ensucia su blancura de cadáveres. Por eso se me ocurre que podríamos luego abrazarnos tú y yo y reinventar nevadas. Gracias. Pedirte una cita es algo imposible. O estás estudiando, o vas al teatro, o nadas o bailas. Y ya suman 4. Para ser sincero, resulta increíble que siempre que llamo no estés disponible. ¿Acaso sugieres que no te intereso porque soy poeta? ¿Es eso o no es eso? Dime la verdad, siempre es preferible. Fragmento de la obra Metro. El jurado, nombrado anteriormente, acuerda por unanimidad conceder el 14º Premio de Poesía Eladio Cabañero, dotado con 4.500 euros, edición de la obra y diploma A, don Federico Abad Ruiz, de Córdoba, por la obra Metro. Bueno, yo haré otro tanto lo mismo que José, aprovecharé mi condición de debate y parece que como de los poetas se espera que leamos algo de poesía, Alejandro no puede leer su novela entera, pero yo sí puedo leer un poema, ¿no? O por lo menos terminar el que tú has empezado, ¿no? Pues después de agradecer, por supuesto, a
al Ayuntamiento de Tomelloso que mantenga todos estos premios, y la verdad me siento muy afortunado de que haya encontrado un jurado receptivo para una propuesta que ahora, en estos días, quizás no es demasiado bien recibida, como es escribir un libro de metros clásicos, un homenaje a todos nuestros clásicos, ¿no? Bien, y en este caso pues lo encontré, se me pareció la Virgen, y aquí me encuentro con el premio. Voy a ver si no me equivoco y salgo el cheque y lo leo, porque eso no tiene mucha poesía, me parece. En homenaje a Jorge Manrique, en copla de Pie Quebrado, El adolescente inocente. Yo tenía 17, me aguardaba el veraneo con Sabiro, bronceador, radiocassette, algún bestseller, buceo, qué aburrido. Pero el cielo los bendiga, dos muchachos en la playa se acercaron a mi hermana y a su amiga, y compartiendo la toalla, congeniaron. Al día siguiente eran 3, vino la hermana pequeña de uno de ellos. ¿Cómo ocultar mi interés cuando en su cara risueña esos bellos labios carnosos decían: Juanjo no se equivocaba, ¿no estás mal? Mis huesos se derretían y encima su voz sonaba celestial. Aunque lejos de Alicante yo tenía un compromiso casto y puro, por lo que en aquel instante consideraba preciso ser maduro. No me veré en el dilema de ocultarle la verdad a Belén. Para mí no es un problema cultivar esta amistad, si obro bien. Les puse dicho alegato con la cautela oportuna enseguida. Ella se rió y de inmediato: ¿qué tal si nos damos una zambullida? Me dijo así como así, se subió a la colchoneta y añadió: queda sitio para ti. Y al montarme a la jineta, me empujó. Envueltos entre burbujas, no se privó de abrazarme con descuido, y esos abrazos granujas casi llegan a dejarme sin sentido. Para evitar el sonrojo de ver que estaba perdiendo el control, o renunciaba al remojo, o me distanciaba huyendo de ella a Carol. Una tarde, sin embargo, me arrinconó en la piscina con su gusto, y después de un beso largo que impuso a mi disciplina, sentí un gusto de fresa fresca en la boca. Esto solo es el inicio, susurraba. Yo respondí: tú estás loca, y haciendo un gran sacrificio me zafaba. En un banco con presteza me senté y ella a mi lado. Puso luego en sus muslos mi cabeza y con gesto apasionado siguió el juego. Siempre habrá quien se interese por saber cuál fue el final. Eso es todo. Por más que ahora me pese, pretendía ser formal a mi modo. ¿Y en qué extremo lo sería que al regreso confesé la incidencia a mi novia? Yo temía que al contarle cómo fue mi inconsciencia, le indujese la ruptura. Antes bien, por el contrario, sus sermones fueron la prueba más dura, pues los reiteraba a diario machacones. Llegó al fin la carta escrita por Belén, y escucha atento, no la abrí. Me la llevé a nuestra cita cumpliendo mi juramento. Ya está aquí. Pues haz lo que prometiste, ordenó y roto de pena la vi arder. Nunca sabré qué escribiste, ay, mi pequeña sirena del ayer. Gracias. Después de entregar los diferentes premios de poesía, damos paso a los premios de narrativa. En esta edición de la Fiesta de las Letras, 2 han sido los premios que han recaído sobre la misma autora. El Premio Local de Poesía Ángel López Martínez, anteriormente entregado, y el primero de los premios de narrativa que nos disponemos a otorgar. La madrina Inmaculada Carretero Albiñana hace lectura de las actas de composición de los jurados de los premios de narrativa Ciudad de Tomelloso. El jurado de los distintos premios de narrativa estuvo compuesto por doña María Teresa Novillo Moreno, concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Tomelloso, actuando como presidenta, y como vocales,
doña Sonia García Subriel, escritora, don David Panadero Gómez, escritor y periodista, don Javier José Azpeita Muñoz, escritor y periodista, don Jesús Ejido Salazar, editor de Rey Lear, y actuando como secretaria, doña Victoria Bolón Montero, jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso. 2 meses han transcurrido sin que haya logrado evitar tu recuerdo. Siento tu presencia nebulosa cuando enciendo el ordenador por las mañanas, en el café del mediodía y cuando beso a mi mujer por las noches. En ocasiones me acelera el corazón al pensar en ti y temo que vaya a darme un infarto. Otras veces tengo la tentación de volver a la calle donde trabajas y buscarte como un loco y pagar una fortuna por hacer el amor contigo. Luego me calmo. Respiro hondo y regreso en la realidad a arestas cortantes. La dura realidad en la que tu presencia no es más que el humo de tu cigarrillo. Fragmento de la obra titulada Flores de papel. El jurado anteriormente citado acuerda por unanimidad conceder el Premio Local de Narraciones Félix Grande, dotado con 1.000 euros y diploma a doña Pilar Merino Martínez, por Flores de papel. Entrega el premio a la madrina Sheila García Jiménez. Bueno, pues otra vez aquí. Me reitero en las gracias en esta ocasión al jurado del Premio de Narrativa, al Ayuntamiento, y deciros que quiero dedicar este premio a mi amiga Loren Fernández, que también es escritora, y es la persona que ha podido traerme a Tomelloso y que gracias a ella he podido venir y compartir esta velada con vosotros. Gracias. Compitiendo con la bruma generada por los pitillos, el silencio se había convertido en el amo indiscutible del despacho. Tanto Dora Fischer como Litonet sospechaban ahora que el atentado a Quirós era algo más que el disparo de un pistolero aislado y demente. La única duda se refería a la cantidad de gente involucrada en la conspiración y, si era piramidal, quién era el vértice. Fragmento de la obra ¿Quién te mató? Tovarich Quirós. El jurado anteriormente citado acuerda por unanimidad conceder el 14º Premio de Narrativa Francisco García Pavón, dotado con 7.500 euros, edición de la obra y diploma a don Alejandro Martínez Gallo, de Astorga, León, por la obra ¿Quién te mató? Tovarich Quirós. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tomelloso, por supuesto, por la organización y celebración durante ya tantos años de estos premios, sobre todo mantener el Premio de Narrativa García Pavón, que se ha convertido para los escritores de novela negra en algo así como en el decano. Gracias a vosotros, gracias a los compañeros que están aquí, que han sido premiados. Y yo quería dar las gracias a una persona que no está hoy aquí, que es Francisco García Pavón. Y os voy a decir por qué. Porque todos los escritores de novela negra en este país aún no han sido capaces, no hemos sido capaces de igualarle. Y además, ha sido el único que no copió de los norteamericanos. Cuando la novela negra mundial se extendía, producto de los grandes de Chandler, de Hamlet, de Jim Thompson, y nacía en la gran urbe de las ciudades, llegaba a España y los escritores españoles copiaban. Ciudades que eran Madrid, Barcelona, y resulta que cuando lo leías parecía que habían calcado Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Francisco García Pavón no se dejó arrastrar por esa moda. Creó una nueva novela policial, una novela negra, en una ciudad pequeña, en un pueblo. Pero aún más, fue muy vanguardista, fijaros. Colocó a un policía local investigando clínico. No lo ha hecho nadie todavía, nadie.
Sí, hay guardias civiles, inspectores del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora con las policías autónomas, hay policías autónomos investigando que han aparecido, pero policías locales, nadie. Solamente se atrevió. Es decir, todavía los escritores tenemos mucho que agradecer y aprender. Y por eso yo quería citarlo aquí. En segundo lugar, está claro que no os voy a contar de qué trata una novela. No es un poema que yo pueda recitar aquí y soltar todos los sentimientos míos y de aquellos que diríamos que se les pone esa piel de gallina que tiene que llevar la altura de un poema. No. A lo mejor, si queréis saber de qué trata, aunque se ha leído ahora algo, se puso el primer capítulo en el libro este, diríamos, de convocatoria, a lo mejor me viene a la mente unas palabras de Jim Sheldrake, cuando, a raíz de todo el éxito de L.A. Confidencial, La Dalia Negra, yo tuve un encuentro con él, porque había terminado el año pasado una trilogía sobre América, la última era Sangre Vagabunda, y eran 2.500 páginas sobre esa época en Estados Unidos de los años 60, ¿no? El asesinato de Kennedy, el asesinato de Malcolm X, etcétera, etcétera, la guerra de los misiles. Y en aquel encuentro, que luego fue publicado por varios periódicos de la prensa ibérica, La Nueva España, La Opinión de La Coruña, La Opinión de Málaga, le pedí un resumen de 2.000 y pico páginas. Y me dijo, son 3 novelas que hablan de los malos rollos de una superpotencia. Entonces, la verdad es que en mi novela sería una frase que la define bastante bien, los malos rollos de una superpotencia. Pero en este caso era la URSS, un asesinato que fue el de Sergei Kirov en 1934, que me he atrevido a novelarlo y que desencadenó todas las purgas de Stalin y que no terminaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y quería terminar ya diciéndoos una cuestión, aunque han dicho que nací en Astorga, simplemente nací. Yo vivo en Gijón, al lado de orillas del Cantábrico, trabajo allí, y sabéis que Gijón es la cuna de la novela negra, se celebra la Semana Negra, ya vamos a las bodas de plata, donde todos los años se dan cita más de 150 escritores de todo el mundo, de novela negra, de novela policíaca, de novela de misterio. Por ahí han pasado todos los grandes del mundo y de este país. Y ocurre una cosa, que cuando se falla el premio Pavón, más o menos es la primera semana de julio, y la Semana Negra normalmente es la segunda o tercera semana de julio. Es decir, que ya en la Semana Negra de Gijón se sabe quién es el ganador de este certamen. Y es curioso porque este año me tocó a mí, pero entre los 150 escritores que había allí, muchos de los premiados estaban. Y seguro que para el año que viene nos va a ocurrir lo mismo. Conoceremos el ganador del Pavón la primera semana de julio y lo veremos y estará en Gijón en la segunda, tercera. Y todos los anteriores ganadores me decían una cosa, que confirmaba con mi paisano, por decirlo de alguna manera, José María Merino, aunque él es hijo adoptivo de León, pero es mi paisano. Un certamen como este no hay en España. Conservarlo. Mil gracias. Enhorabuena a todos los premiados. Con sus trabajos, sus obras, sus versos e historias han enriquecido la tierra tomillosera, la que les acoge hoy. La fantasía no tiene límites. Nos permite volver a ser niños a través de la lectura de cuentos y leyendas. Soñamos con volver a ser princesas, a ser capaces de acabar con el minotauro o con el dragón, a convertir al sapo en príncipe con un dulce beso, a luchar con ogros o gigantes en busca de paz, a relacionarnos con un sombrero loco o con una sirena. Historias traídas de ultramar que transmiten valores olvidados a través de personajes no tan lejanos, con frases y expresiones que nunca se olvidan.
y a la gran fiesta del arte, nuestras princesas y todos nosotros, como anfitriones, vamos a recibir al invitado de honor. Nacido en La Coruña en el año 1941, nuestro mantenedor de la 61 edición de la Fiesta de las Letras se considera leonés de principio a fin. Su niñez transcurrió en esta ciudad y reino, cuyos escenarios aparecen en multitud de sus obras, recordando los paseos a orillas del río Bernesga, del monasterio de San Marcos y de la calle Padre Isla, donde nació su progenitor. De él destaca que le dejara leer de todo. Entre los libros de la biblioteca de su padre, muchos de ellos diccionarios y enciclopedias, comenzó el fervor que siente por las palabras. Una buena biblioteca familiar, en tiempos precarios y oscuros, fue un regalo de los dioses. La que nuestro mantenedor de esta noche tuvo a su alcance estaba avalada por la sensibilidad y el criterio de su padre, un hombre que valoraba ese tesoro de los libros como el mejor legado para sus hijos. Su adolescencia transcurrió en Madrid, ciudad en la que realizó estudios universitarios de Derecho. Ya abogado, como no le entusiasmaba su profesión, buscó otras vías que le permitieran moverse en medios más propicios para la cultura y la literatura. Así consiguió una colaboración en la UNESCO para temas latinoamericanos, lo que provocó su fascinación por ese mundo, siendo también director del Centro de las Letras del Ministerio de Cultura. Es autor de obra extensa, lo que indica que es dueño de un mundo narrativo expansivo, que mantiene una fidelidad férrea, rigurosa y sin concesiones, obra extensa y variedad de géneros cultivados y de registros expresivos, con una continua voluntad de experimentación, de conquista, de novedad a la hora de contar sus historias, de modo que sus narraciones siempre implican la búsqueda de su destino y sentido para ser contadas de la manera más hermosa y eficaz. Desde 1996 se dedica exclusivamente a la literatura. Su vocación literaria se inició en poesía con la publicación de Sitio de Tarifa en 1972. Sin embargo, terminó abandonando este género y optando definitivamente por la narrativa, aunque según sus propias palabras, la poesía lo dejó tirado a él. Destacar de su obra poética Cumpleaños fuera de casa y Mírame Medusa y otros poemas. En los cuentos está una parte fundamental de la obra narrativa de José María Merino. Hay unanimidad al considerarlo uno de los incuestionables maestros actuales del género breve. En ellos podemos encontrar asuntos poco visitados en la narrativa española, que proceden sobre todo de la naturalidad con que se produce lo fantástico, como un hallazgo que supura en lo cotidiano o un descubrimiento que perturba lo real. Perseguido en muchos de ellos por el profesor Souto, destacamos cuentos como El viajero perdido, Cuentos del reino secreto, 50 cuentos de una fábula, Las puertas de lo posible, cuentos de pasado mañana, Leyendas españolas de todos los tiempos e Historias de otro lugar, cuentos reunidos. Entre sus novelas, galardonadas con multitud de premios y reconocimientos, destacamos novela de Andrés Chod, La orilla oscura, Los trenes del verano, No soy un libro, Las visiones de Lucrecia, El lugar sin culpa, La cima y Las antiparras del poeta burlón. También es un destacado conferenciante y narrador oral que recuperó junto a Antonio Pereira, Luis Mateo Díez y Juan Pedro Aparicio la leonesa costumbre del filandón, acción dedicada a contar cuentos, narrar historias o recitar romances. Ha merecido multitud de premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Miguel Delibes, el Premio Torrente Ballester o el Premio Castilla y León de las Letras. Une a estos premios el ser miembro del patronato de la Fundación Alexander Pushkin y embajador de Hans Christian Andersen desde el 2005. Además de todos estos reconocimientos, es profeta en su tierra, León, y así lo demuestran el reconocimiento como hijo adoptivo de la ciudad en 2009 y el galardón de Leones del Año que recibió en el 2010.
Como ya hemos comentado, en su niñez se dejó fascinar por los diccionarios y enciclopedias. Y según sus propias palabras, en el año 2009 se cerró un círculo con su entrada en la Real Academia Española de la Lengua. De niño me perdía en los diccionarios y termino dentro del diccionario. El 19 de abril de 2009, con un discurso titulado Ficción de verdad, y teniendo como padrinos a Luis Mateo Díez, Arturo Pérez Reverte y Álvaro Pombo, José María Merino comenzó a ocupar el sillón de la letra M minúscula, perteneciente anteriormente a Claudio Guillén. En su discurso de ingreso en la Real Academia, Merino habló sobre cómo la literatura sirve para desentrañar la escurridiza realidad, hasta el punto de que la ficción construye una forma exclusiva de verdad. José María Merino destacó que se le asignó un sillón de la Real Academia identificado con la misma letra que es la inicial de su apellido, y también la inicial de palabras como madre y música, madurez, magia, manantial, mar, melancolía, memoria, mestizaje, metamorfosis, montaña, mito o muerte, que hacen resonar para él un eco singular en la literatura y en la vida. A partir de esta noche, José María Merino puede añadir una palabra más a esa serie, la de mantenedor. Mantenedor de la Fiesta de las Letras de Tomelloso, ciudad que le da la bienvenida con este merecido aplauso. Muchas gracias. Excelentísimas, dignísimas autoridades, miembros de los jurados, galardonados y galardonadas, señoras y señores, hadas madrinas cuyo benéfico influjo estamos recibiendo esta noche, hoy quiero intervenir como mantenedor y para mí es un privilegio el hacerlo. Cuando yo era niño, en aquel León de mi infancia, rodeado por aquellos libros tan benéficos, tan importantes en mi vida, de vez en cuando salía la noticia de una fiesta parecida a esta. En lo que entonces no se llamaban medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, se hablaba pues de los Juegos Florales, donde había también elegantes y hermosas madrinas, prestigiosos premiados, galardones, mantenedores, y aquello en un mundo donde las noticias eran siempre nefastas, en un mundo de guerras, de hambres, además en un mundo con una prensa muy mediatizada, como saben ustedes, por la censura, aquella noticia literaria era siempre un elemento de optimismo, un elemento que traía la verdad de la cultura, la verdad de la literatura, y que a los que estábamos en comunicación, siquiera incipiente, con ese mundo de la literatura, nos servía de estímulo. A mí, todas aquellas fiestas fueron desapareciendo. Murieron en León, murieron, que yo recuerde, en La Coruña, en Valladolid, fueron desapareciendo. Para mí es una sorpresa. Alejandro antes se refería a esto que habíamos hablado. Realmente es una sorpresa encontrar viva una de aquellas fiestas, viva, pujante y llena de verdad, y llena, ¿cómo les diría yo?, de emotividad literaria y cultural. Es estupendo que esto se mantenga. Felicito al alcalde, felicito a todo Tomelloso por ello y no creo que necesite proponérselo, pero espero que viva por lo menos otros 61 años más, 61 veces, que sea una fiesta que siempre, todos los años, celebre la literatura y celebre la cultura. Yo este año, para ayudar, en cierto modo, no tengo fuerza para ello, pero para que esa parte del fuego de la literatura que le corresponde conservar, ese tizón que hay que transmitir a la siguiente convocatoria, creo que es el papel del mantenedor. Yo este año voy a hablar, dentro de este motivo que ha seguido un poco el acto, voy a hablar del cuento, pero voy a hablar del cuento popular y del cuento literario.
Me gustaría empezar diciendo, como los cuentos, había una vez, érase una vez, nos decían antes en la pantalla, había una vez, pensaba yo, puedo empezar con el planeta Tierra. Había una vez un planeta que comenzó a formarse hace 4.500 millones de años. Me pareció excesivo ir tan lejos. Bueno, había una vez en un planeta una especie que llegó a llamarse Homo sapiens. Esta especie en este momento tiene 200.000 años de existencia. Fíjense, comparar 200.000 con 4.600 millones realmente nos llevaría a unos cálculos aritméticos complicados, porque a lo mejor el porcentaje de tiempo que nuestra especie lleva sobre el planeta es realmente casi inexistente. Bien, hace 200.000 años esta especie a la que pertenecemos empezó a vivir en este planeta. Los estudiosos han dicho que a los seres humanos nos distingue el lenguaje, el tipo de lenguaje que tenemos. Miren, yo después de muchos años de darle vueltas al asunto y de dedicarme a ejercer por escrito el lenguaje, creo que no es el lenguaje lo que nos distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Si ustedes han visto, durante el mes pasado las tórtolas han estado hablando de árbol a árbol sin parar. Si tienen ustedes algún animal doméstico, podrán ver que el gato nos habla, nos dice cosas, el perro se comunica. Bueno, cuando las abejas, dentro de los problemas que están teniendo, acuden al reclamo de unos estambres y de unos pistilos, es porque hay un lenguaje, en este caso icónico, que las está atrayendo. Todos los seres vivos, incluso las bacterias, tienen un lenguaje, se comunican de alguna manera. No es eso lo que a nosotros, los seres humanos, nos convierte en únicos, lo que nos hace diferentes de todos los demás. Los delfines hablan, las ballenas hablan, todos los animales tienen algún modo de comunicarse. Lo que pasa es que nosotros hemos utilizado el lenguaje desde el inicio, desde el momento primero en que estuvimos en este mundo, en este planeta, porque ya éramos entonces, hace 200.000 años, lo mismo que somos ahora, teníamos el mismo sistema genético, pues lo que nos diferencia es cómo hemos utilizado el lenguaje para convertirlo en imaginaciones, en fantasías, en ficciones. ¿Y por qué hemos utilizado el lenguaje para organizar ficciones? Miren ustedes, para entender el mundo. Hemos empezado cuando no existía la ciencia, no existía la filosofía, no existía ningún aparato conceptual organizado, utilizábamos los cuentos para intentar entender el mundo. Y esos cuentos fueron formando los mitos, las cosmogonías, las leyendas, las fábulas, cuando no existía la escritura. Ojo, muchísimo antes de la escritura. Yo, como me ha interesado muchísimo este asunto y lo he estudiado, he encontrado que a finales del siglo XIX, un famoso, en toda Europa, menos en España, desgraciadamente, estudioso prusiano llamado Wilhelm Bleck, estuvo trabajando con una etnia pigmea que ha desaparecido, bosquimanos, unos seres que no conocían la agricultura, fíjense, eran unos seres tan primitivos, no conocían la cerámica, eran pueblos nómadas que andaban intentando eso que llamamos pueblos cazadores, que eran pueblos que más bien vivían de lo que no había consumido antes un león, una hiena o cualquier depredador, y pues de las bayas, de los granos, de los vegetales comestibles que iban encontrando en su deambular. Pues este hombre, a este pueblo, que podríamos pensar que es el pueblo más primitivo de todos los posibles grupos humanos, descubrió que tenían una maravillosa riqueza de cuentos, de ficciones. Y Wilhelm Bleck recogió estas ficciones que se publicaron ya en los años 20 en Alemania y en toda Europa, y que hace poco, relativamente poco, hace como 5 o 6 años, una pequeña recopilación de estos cuentos se ha publicado en España con el título La muchacha que creó las estrellas. Bueno, pues estos seres humanos que no tenían nada, sin embargo, tenían un enorme patrimonio de imaginación. Y gracias a la imaginación habían ido conocían el mundo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ¿Qué es la Vía Láctea?
esa mancha blanquecina entre las estrellas que adornan las noches, nuestras noches. Ellos le daban vueltas. ¿Qué será eso? Pues por fin alguien lo descubrió. En un momento especial, una muchacha agarró un puñado de ceniza de una hoguera apagada, la lanzó al cielo. Eso es la Vía Láctea. Ustedes dirán, pero eso no es la Vía Láctea. De todas maneras, estamos más cerca de eso, de lo que realmente sea la Vía Láctea, porque cada año aparece un descubrimiento nuevo. Primero fue la materia, luego la antimateria, luego los agujeros negros, ahora los mundos paralelos. Bien, pero eso les servía para, de generación en generación, ir contándole a los sucesivos miembros de aquella etnia que aquello era un puñado de ceniza que una muchacha lanzó al cielo. Ya lo sabemos. ¿Qué es el viento? ¿Qué es esta cosa que a veces nos acaricia y a veces nos destruye y a veces nos ciega y a veces nos empuja a derroteros extraños? Es la voz de los muertos. Los muertos hablan a través del viento. Nos dicen cosas, nos avisan, buenos o malos augurios. Ya sabemos lo que es el viento. Y a través de los años iremos comunicando a las sucesivas generaciones que el viento es la voz de los muertos. ¿Qué es la luna? La luna, esta gente, yo conozco a través de fotografías, porque me interesé mucho por este tema, conozco el paraje donde vivían y les aseguro que es el paraje más inhóspito que nos podamos imaginar. Debían llevar un taparrabos, no conocían el arco y la flecha, sino lanzas aguzadas y unas sandalias. Y tanto el taparrabos como las sandalias yo pienso que era para protegerse de lo espinoso del territorio. Pues en una noche especial, un anciano agarra una sandalia, la lanza al cielo y eso es la luna. La luna es una sandalia que un anciano mágico lanzó al cielo. Así construyeron todo un mundo, toda una cosmogonía. Por supuesto, había un más allá, pero el más allá era muy peligroso. Creían que el más allá era terrible, que era terrible ir al más allá. Construyeron todo un mundo sobre la caza, cómo hay que cazar. Hay cuentos de ellos que firmaría Hemingway encantado. Es decir, esta gente fue explicando el mundo a través de los cuentos. Y para eso nos han servido exactamente los cuentos. Los cuentos no son un producto de una cultura. Para mí son un producto natural del ser humano. Yo lo defendí en mi discurso en la Real Academia Española. La ficción es algo específico que nos corresponde como seres humanos. Lo que nos distingue de todo el resto de los seres vivos es la capacidad de inventar ficciones. Y así, de ese mundo que no conocía la escritura, porque fíjense ustedes que la escritura tiene solo 6.000 años, que se utilizó primero para la contabilidad, que luego se utilizó para la religión y para la política, y que pasaron muchísimos años antes de que la escritura empezase a utilizarse para la literatura, empezase a convertirse en un instrumento, podemos llamar, civil de comunicación. Pero antes de 6.000 años, y desde hace, vamos a pensar que no empezó hace 200.000 años, nuestros antepasados no empezaron a contar cuentos, solo hace 150.000, o hace 100.000, si me apuran. Yo calculo que puede ser 150.000, porque empezó la dispersión, como saben ustedes, desde el sur de África por todo el universo, de la especie, de nuestra especie, y es curioso cómo los mitos se parecen mucho en los lugares distintos donde se fue asentando el ser humano, en lugares, como saben, algunos realmente increíbles, como puedan ser los polos o puedan ser las islas perdidas en medio del Océano Pacífico, ¿no? Bueno, pues de esa cultura oral, de esa transmisión oral de mitos, de cuentos, de historias, nace el cuento popular. Es un cuento ágrafo que se transmite con la oralidad exclusivamente, tiene una trama fija, porque normalmente esa trama siempre es igual, pero luego depende del narrador. Cada narrador, ese cuento, lo convierte en una cosa diferente. Tiene una autoría anónima, no sabemos quién lo inventó, no sabemos quién lo imaginó, es una autoría colectiva, tiene referencias inconcretas de espacio y de tiempo. Érase una vez un rey y una reina, o un señor muy rico y una dama muy rica, o un campesino acomodado y su mujer, que no podían tener hijos. Es decir, éranse una vez dos personas que no podían tener hijos. Rezaban mucho, se lo pidieron a Dios, hicieron toda clase de novenas, seguían sin tener hijos.
El que cuenta puede decir, eras una vez un rey muy aguerrido, al que le gustaba mucho la caza, o que era muy batallador, era una reina muy hermosa, que tocaba muy bien el laúd, que le gustaba mucho la poesía. Como ven, todas estas explicaciones pueden ir acompañando a algo fijo, que es, eras una vez dos que no podían tener hijos. Se lo pidieron a Dios, pero no lo tenían. Y un día, desesperados, se lo pidieron al diablo. Y el diablo inmediatamente se apareció. Y dijo, ¿queréis tener un hijo? Lo vais a tener. Pero dentro de 20 años yo me lo llevaré. 20 años es un tiempo tan largo. Y ellos tenían tantas ganas de tener un hijo que dijeron, de acuerdo, danos un hijo, aunque dentro de 20 años te lo lleves. Bueno, así empiezan, como saben, la historia de Blancaflor y el castillo de Irás y no volverás. Esa voz anónima puede cambiar. El niño fue creciendo, se hizo muy listo, fue un gran poeta, fue un gran pintor, fue un gran cazador, manejó muy bien la espada. Vamos a hacer lo que queramos con el muchacho. Podemos hacerle rubio o moreno, podemos hacerle simpático o más bien callado. Podemos hacer lo que queramos, pero ese muchacho, cuando cumple los 20 años, un emisario llega al palacio, o a la casa, o a la casona, o al lugar donde ha nacido y dice, vengo de parte del diablo, mandad a este muchacho con el diablo. Consternación en casa, pero el muchacho dice, no, habéis prometido esto, yo voy a casa del diablo. Y el muchacho va a casa del diablo, como saben ustedes, conocen el camino a una viejecita, o una niña desnutrida, o un niño enfermo, o un anciano, depende del narrador. Cada narrador meterá ahí un elemento especial caracterizado por la necesidad y le dirá, ayúdame. Y el muchacho, que es generoso, le ayudará. Sí, toma, te doy mi comida y además te doy mi capa. No media, sino la capa entera. Bien, pues acuérdate lo que te voy a decir. Cuando llegues a casa del diablo, el castillo de Irás y no volverás, encontrarás una laguna y habrá 3 muchachas que se van a bañar. Coge la ropa de la más pequeña. Bueno, como saben ustedes, así sigue la historia de Blancaflor y el castillo de Irás y no volverás. Es decir, una autoría anónima, no sabemos quién lo inventó, una historia maravillosa que nos va contando efectivamente, como antes decíamos, nos va dando una enseñanza sobre el mundo, porque cuando ha ocurrido, por ejemplo, el caso de la pobre niña Mariluz Cortés y el tipo que la mató, esa historia ya hace muchos, muchos años que la vienen contando las abuelas y se titula Caperucita Roja. Dice, cuidado con el bosque, no te salgas del camino, cuidado con el lobo. Es decir, así continúan estas historias populares, que hay muchísimas, y que son unas de animales, otras maravillosas y de encantamiento, como la historia de Blancaflor, otras son adivinanzas, trabalenguas, hay cuentos picarescos. Yo recuerdo que en casa de mi abuelo, Leonés, había esa tradición del filandón. Filandón viene de hilar, de filar. Las noches de invierno, cuando ya habían terminado, digamos, las labores del campo, cuando ya realmente todo estaba recolectado y la nieve cubría incluso los pueblos enteros. Yo tengo fotos de algunos pueblos de León que la gente se comunicaba a través de túneles, por ejemplo, Murias de Paredes. Pues se reunían en 2 o 3 cocinas las noches de invierno y sobre todo se contaban cuentos, se recitaban romances, se contaban sucedidos, historias de hambrunas, historias de amores, de desamores, de migrantes, se contaban historias. Y en casa de mi abuelo se contaban historias, aunque no se hilaba, porque todavía no existía la televisión, que es ya el único narrador, el único que cuenta. Ya en casa asistimos impávidos a ese narrador que nos cuenta cosas y ya nadie tiene nada que decir. Pero entonces todavía estaba viva esta cultura popular, esta cultura oral, que transmitió tantos conocimientos y tantas enseñanzas. Entonces, hay que tener en cuenta que en España, que ha sido un país muy rico en toda esa tradición, riquísimo, primero han sido generalmente extranjeros los que han venido a intentar estudiar, extranjeros relacionados con España, como los hermanos, como los Aurelio Espinosa, padre e hijo, norteamericanos descendientes de españoles, que en los años primeros del siglo XX y luego durante la Guerra Civil vinieron a intentar estudiar los cuentos españoles. Pero, sin embargo, en España ha habido una tradición de desprecio a este acervo.
una cosa que parece de mujercillas, que parece de viejas supersticiones. Yo creo que ha habido un prejuicio hacia ese patrimonio, un prejuicio que ha tenido que ver con una cierta clase culta y con una cierta mirada eclesiástica. Como si a través de ese mundo culto, inculto, popular, pudiesen llegar cosas poco dignas, poco decentes e incluso supersticiones rechazables. Pero el cuento popular ahí está. Luego, en un momento aparece la palabra escrita, y con la palabra escrita aparece el cuento literario. En España el primer cuento literario, el primer libro de cuentos, como saben ustedes, es del siglo XIII, de mediados del siglo XIII, y se titula Calila Edimna. Y en él hay algunos cuentos que parecen cuentos orales. O sea, que es como si los cuentos orales de pronto hubiesen sido plasmados por escrito. Calila Edimna es un maravilloso ejemplo de lo que es la literatura. Lo poco internacionalista que nos queda en el mundo es la cultura y la literatura. Y Calila Edimna viene de la India, que es el país donde para nosotros nace la literatura, nace el Ramayana, el Mahabharata, pasa a través de los árabes y en su día el buen rey Alfonso X el Sabio organiza traducirlo y pasa a lo que entonces era el castellano, que ahora ya es el español, es la lengua de todos los que hablamos esta misma lengua. Bueno, pues Calila Edimna está llena de cuentos. Por ejemplo, érase una vez un hombre viejo que casó con una mujer joven y dormían en habitaciones separadas. Una noche la mujer escuchó unos ruidos extraños y supo que había entrado un ladrón en la casa. Fue corriendo a la habitación del marido, se metió en la cama y dijo: «Hay un ladrón en la casa». Y dijo el marido: «Ladrón, llévate cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer se ha metido conmigo en la cama». Bueno, este es un cuento ya popular que se ha escrito, ha pasado a la literatura. Queda conservado como un antecedente de los cuentos literarios. Luego, como saben ustedes, viene Cervantes, que en España escribe las novelas ejemplares, que es el primer monumento de cuento literario de nuestra lengua. A veces, cuando me dicen ¿qué diferencia hay entre el cuento y la novela?, yo digo: leeros El celoso extremeño, porque Cervantes utiliza 35 páginas y podía haber utilizado 500, pero él quiere contar un cuento, no quiere contar una novela, y por eso va a esa economía expresiva, va a sintetizar en muy poco espacio lo que podía haber dado, no digamos hoy podía haber un bestseller de 1000 páginas con El celoso extremeño, que don Miguel de Cervantes se limitó a contar en 30 o 40 páginas. El cuento literario, como les digo, ya tiene una forma fija, una forma, es decir, no hay alguien que lo cuente, no, es el escritor quien ha fijado ese cuento de una manera determinada. No es ahistórico como era el cuento popular, érase una vez, había una vez, no tiene personajes arquetipos, eras una vez un leñador, eras una vez un pastor, érase una vez un pastor. Este es un cuento que se contaba por toda España, no sé si aquí también lo conocerán. Érase una vez un pastor que cuando empezó de muchacho a llevar el ganado a los campos, a los prados, a los montes, encontró una serpiente. Y bueno, la serpiente pues acabó acercándose a él y él la daba a veces algo de comer, algo de queso, que parece que le gustaba a la serpiente, y se hicieron amigos. Cuando llegaba silbaba, la serpiente venía y él jugaba con ella, en fin, se entretenía esas horas interminables de pastoreo. Pero tuvo que migrar, se marchó, estuvo fuera 20 años. 20 años después regresó y quiso volver al lugar donde él cuidaba entonces el ganado. Y fue allí, a ese lugar, y se acordó de aquella amiga suya y silbó. Pero salió la serpiente. Ya no era aquella pequeña serpiente que lo acompañaba del muchacho, era un gigantesco serpentón. Y el gigantesco serpentón, entusiasmado por el reencuentro, se abrazó al pastor y apretó tanto que lo mató. Bueno, este es un cuento popular. Un pastor, una serpiente, seguramente hay una enseñanza. Nos habla del paso del tiempo, nos habla de las cosas no son iguales, exactamente lo que recordamos no es lo que
volvemos a vivir, en fin. Pero en el cuento literario, como les digo, los personajes son auténticos, son de verdad, tienen nombres y apellidos, transcurren en un momento determinado y además tiene un contenido específicamente literario. Voy a leerles, muchas gracias. Hace muchos años, presentando un libro en León, de Juan Pedro Aparicio y mío, el poeta Antonio Gamoneda, dijo: buenas noches, y de pronto se levantó y salió de la sala. Entonces nos quedamos, nosotros estábamos en el lugar, digamos, en la mesa, en el estrado, y el público, pues todos nos quedamos, ¿qué le habrá pasado a Antonio? Como decían que tenía una mala salud de hierro, ¿qué habrá pasado a Antonio? Y al cabo del tiempo suficiente para ponernos nerviosos, un minuto y medio, 2 minutos, entró Antonio Gamoneda por el fondo de la sala con un vaso en la mano y dijo: se me había pegado la lengua. Muchas gracias. Se me estaba pegando la lengua. Entonces, el cuento literario, si se cuenta sin leerlo, se traiciona. No podemos contar el cuento literario. El cuento literario es una forma cerrada que está hecha específicamente para leerla en voz alta o para leerla para nosotros. Pero el autor lo ha organizado de una forma determinada. Miren, tengo un cuento muy breve, pero quiero leérselo porque es un modelo, es un cuento con poca anécdota. Es un cuento de Francisco García Pavón y es un cuento de 3 folios que me permitirá seguir hablando brevemente del cuento literario. Para empezar, tiene un título: La Bella Comiente. Es un homenaje a la Bella Durmiente. Habla de la bella que come, no de la bella que duerme. La Bella Comiente. Se publicó por primera vez en El Último Sábado en 1974 y está recogido por Rey Lear en Los cuentos completos de Plinio. Y el cuento dice así: desde entonces, así que Plinio veía comer a una mujer con mucha gana, se acordaba de cuando estuvo en Madrid con el señor alcalde para estudiar el cambio de uniformes de los guardias de la GMT, Guardia Municipal de Tomelloso. Ya ha estado bien, decía el alcalde presidente, de policías con sables cirianos, revólveres de cacique y galones episcopales. Ya ha estado bien de guardias con pellizas de cuello de astracán, bigotes romanosneros y ademán gurriato. Hay que republicanizar a los guardias de la GMT. Hay que aforrarlos con uniformes europeos y armas de nuestro hoy. Y como digo, en aquellos primeros años 30 fueron a Madrid a ver los uniformes de los flamantes guardias de asalto, cuya novedad principal era una porra de goma en lugar del sable y la pistola automática en vez de revólver niquelado con cachas de nácar y cordón platero. El alcalde se alojó en casa de su hermano y aprovechó aquellos días para almorzar y tener pláticas con los altos políticos republicanos. Y Manuel González, alias Plinio, se hospedó en la pensión internacional de la calle de Echegaray, habitual posada de los tomelloseros de medio pelo que acudían a la capital para quitarse el apéndice o ver al hijo soldado. Y allí se hospedaba una hembra maganta y tetialtísima llamada Violante, que era el suspiradero de la pensión. La mujer, según supo Plinio, comiqueaba en el Teatro Reina Victoria y en sus ratos libres se veía con un banquero, entonces muy famoso por su afición a los toros. En el comedor de la Internacional, Violante se sentaba sola. A las 2 en punto aparecía tan natural, saludaba dulzona y pensando en sus cosas con gesto plácido, esperaba que la sirvieran. Plinio, bajo los alerillos de sus cejas, echaba reojos a los muslos carnosísimos de la Violante y a aquel arranque de su pecho que dejaba manifiesto el primer tramo de la canal maestra y resollaba bajo la blusa con un ritmo muy bien avenido. Los ojos de la cómica eran de mucha enjundia azul, así alargados y con un pestañeo entre coquetón y ruboroso. Claro que a ella no le hacía falta mirar para ganarse al corro,
porque su piel rosácea, boca carnífice y el infle y desinfle de sus narices lagartones bastaban para atraer la atención de todo el personal rodeante. Era una mujer de tango, culo imperial y pelo negrísimo. Pero todo el espectáculo de su sexy se arrugaba hasta no parecer ella cuando comía. Que si Plinio la recordaba al cabo de tantos años, no era por sus hechuras carnestolendas, sino por la transmutación que le producía la visita del alimento. Mientras esperaba el menú, la Violante, como queda dicho, echaba algunas miradillas por el balcón frontero. Se contemplaba las manos ensortijadas o regresaba algún rizo hasta el anchuroso telón de su frente. Ni siquiera pellizcaba el panecillo. Incluso cuando llegaba la camarera con el guiso del día, Violante no demostraba la menor impaciencia. Le echaba una sonrisa, le decía alguna frase y con ademán displicente deshacía el nudo de la servilleta. Cuando se marchaba la chica, tomaba un traguito de agua y limpiaba la cuchara con la servilleta. Todo con los finos ademanes que corresponden a un artista. Pero así que se quedaba sola, cara a cara con el plato, que por cierto se lo llenaban hasta el borde, debían conocer su debilidad, y sacaba la primera cucharada camino de la boca, súbito la Violante era otra. ¿Quién te conoció ciruelo y te ve guindo?, se decía Plinio. Apenas se metía el companaje entre los labios, perdía el compás del cuerpo y del semblante. Abría muchísimo la boca ante cada recibo, hociqueaba, se le hundían mucho las mejillas, marcándosele los huesos maxilares, y entornaba los ojos como si hiciera algo de mucho dolor o de mucho gusto doloroso. Toda ella era tragatorio veloz, lengüeteo y miradas pavorosas al condumio que se esfumaba. Apenas concluía el primer plato, cuestión de segundos, sin perder su metamorfosis bestiaria, quedaba en un punto de reposo, los ojos entornados y resollando por la fatiga del destajo. Al contado que le traían el segundo plato, lo contemplaba un momento con aquella mirada mineral que se le ponía, tensaba otra vez todos los músculos de la cara, le echaba el cubierto y recomenzaba la embestida. Rematado el menú del día con postre y todo, abría un bolso que tenía junto a los pies, sacaba de él hasta 6 plátanos, Plinio los tenía contados, y se los ensilaba sin paz, de manera inmoral, como si fueran el último alimento de su vida. Al acabar aquel platanorio tan rápidamente desvestido y deglutido, quedaba con ambas manos sobre la mesa mirando al balcón con aire ausente y a lo mejor, disimulado, soltaba un eructillo. Era el prólogo del tránsito, porque poco a poco le huía la jeta de ansia y de fatiga, se le despabilaban los ojos, volvía a la boca su dibujo amoroso, se sacudía las migas del alda y la pechera y tornaba la rosada color y el dulce ángel su gesto picantón y ritmo erótico. Y por fin, después de esta recuperación, se levantaba gatuna, sonriente, saludaba con alguna reverencia y marchaba a su cuarto con el bolso platanero. Plinio, desde entonces, la soñó muchas veces en su vida, pero no en momentos gravemente peligrosos, sino tragando ultramarinos, bananeras, agotando los mercados de San Miguel y la Cebada. Cuando los tertulios cabeceaban aburridos en el casino de San Fernando o salía el tema de algún comilón local, don Lotario le decía: «Anda, Manuel, cuéntalo de aquella de la pensión internacional que cuando comía dejaba de estar buena». Plinio sonreía y, si estaba de ánimo, representaba a su manera todas las transposiciones de la pupila Violante antes, mientras y después del almuerzo, y siempre concluía igual: «Desde que fuimos a Madrid a por los uniformes nuevos, vaya para 40 años, no he visto comer a nadie con tanto desasosiego». Bueno. Esto es un cuento literario. Un cuento literario, como ven, está
necesariamente interrelacionado el tema y la forma de contarlo. Yo no puedo contar el cuento de la Bella Comiente, tengo que repetirlo de memoria o leerlo, porque el cuento de la Bella Comiente es exactamente eso que he leído. Y en eso que he leído, que como ven es una estampa, no es realmente un cuento muy complejo, es un cuento muy breve, están sin embargo todas las leyes de lo que tiene que tener un cuento literario, que en cierto modo se heredan del cuento oral. Primero, movimiento. El cuento tiene que moverse, no puede ser estático. Tiene que terminar de una manera diferente que como empezó. Tenemos que ver cómo se produce ese movimiento a lo largo de su trayecto. Segundo, interés. Un cuento nos tiene que interesar. Si empiezan a contarnos un cuento, empezamos a leer un cuento, y a las 5 o 10 líneas aquello no fuera, ha muerto. El cuento, la ley de interés es fundamental. Tercero, verosimilitud. Tenemos que creérnoslo. En este caso, pues sí, nos lo creemos. Fíjense que ha jugado con dos cosas García Pavón. Primero, con un homenaje a la Bella Durmiente, la Bella Comiente. Y segundo, con un tema de los grandes temas de la literatura universal, la metamorfosis. Lo que nos ha contado en esa historia burlona y en esa historia tan de lo cotidiano, nos ha contado la metamorfosis, esa bellísima bicetiple artista o lo que sea, convirtiéndose en un monstruo terrible, en una especie de monstruo que da un poco de miedo. Incluso Plinio la recuerda con horror. Y sin embargo es absolutamente verosímil. Pues sí, ¿cuántas veces no? Yo cuando leí este cuento me di cuenta, caramba, qué interesante es la literatura, porque yo he visto de ese tipo de metamorfosis muchísimas en mi vida. Esa gente pacífica, tranquila, que de pronto se pone a comer y se convierte en una especie de león hambriento o de desmesurada bestia, ¿no? Economía. Un cuento nos tiene que contar lo más posible en muy poco espacio. En estas 3 páginas, García Pavón nos ha hablado de la época de la República, de las transformaciones que está viendo en el Ayuntamiento de Tomelloso, de los uniformes, en fin, luego nos está hablando también de las tertulias que hay en el casino, en fin, nos está hablando de todo ese mundo con muy pocos elementos. Y el elemento central es esa transformación, esa metamorfosis de la protagonista, ¿no? de la hermosa Violante. Bueno, la novela puede divagar, el cuento literario no puede divagar jamás. Y sin embargo, primero, no tenemos claro qué es el cuento popular, cada vez contamos menos cuentos, la familia, que tiene la obligación, entre otras cosas, de iniciar a los niños en la ficción, ya no inicia a los niños en la ficción. Antes, en la casa, las abuelas, las mamás contaban cuentos, contaban los viejos cuentos populares, los viejos cuentos de hadas, los cuentos de encantamiento. Hoy día todo se deja, o bien a la televisión, o bien se encarga al sistema educativo, como si el sistema escolar tuviese que afrontar todo lo que debe hacer la sociedad civil. Contar cuentos, iniciar a la ficción a los niños, leerles cuentos, que sepan que en los libros están los cuentos, es una obligación familiar. Y yo creo que en este momento habría que empezar a hablar de ese papel y exigir que la familia no solo pertenezca al episcopado, sino que también pertenezca a la sociedad civil, entre otras cosas para que los padres, los abuelos, les cuenten cuentos e historias a los niños. El cuento popular, el cuento literario, hay una idea borrosa sobre ello. Yo tengo como 3 anécdotas y con esto voy a terminar mi intervención porque ya creo que estamos fuera de hora. Una vez fui a la radio a presentar uno de estos libros cuya portada ha aparecido proyectada en cuentos completos, eran 50 cuentos y una fábula. Entonces la persona que estaba presentando el programa hizo un gesto de estos que hacen en la radio y empezó a sonar una música que me dio mucho que pensar. Y luego, cuando acabó esta música, la persona que presentaba el libro dijo: niños, niñas, acercaos a la radio, que aquí hay un señor que sabe mucho de cuentos. Y yo dije: niños, niñas, seguid haciendo lo que estabais haciendo porque esto no va con vosotros. Al locutor o locutora le dejó muy descolocado. Porque todavía la palabra cuento parece que se refiere siempre al cuento infantil. Pero hay cuento infantil, hay cuento popular, hay cuento maravilloso, hay cuento oral, y luego está este cuento literario que, como he tenido ocasión de rememorar en un homenaje a don Francisco García Pavón, puede tener piezas singulares en muy poco espacio. En otra ocasión estaba en una feria de libros presentando un libro de cuentos. Se acercó una persona, merodeó
ya saben que muchas veces cuando presentamos un libro en la feria del libro, pues estamos allí mirando al tendido. Empezó a ojear el libro y después me miró y me dijo, son cuentos. Yo dije, bueno, parece que voy a firmar un libro de cuentos. Lo dejó sobre la mesa y dijo, es que los cuentos se acaban enseguida. Y tenía razón, los cuentos se acaban enseguida. Y por último, realizando una película titulada El Filandón, donde varios escritores leoneses participábamos contando cuentos, una noche nos enteramos, los escritores vivíamos en un pueblecito, en una aldea, nos enteramos que una señora del pueblo cumplía muchísimos años, yo no sé si 90. Y entonces dijimos, caramba, vamos a hacerle un homenaje a esta señora. A ver, que alguien vaya a León y que compre una tarta y aguardiente, guindas en aguardiente, algo para celebrar la noche. Y aquella noche la señora, encantada, nos acogió en su cocina y además fueron muchísimos vecinos. Se hizo una especie de cónclave en torno nuestro, nosotros estábamos sentados en el escaño. Bueno, allí la gente del pueblo pues recitó poemas deliciosos. Había un romance, un señor ya mayor, llevaba un romance escrito en un papel, lo leyó, bueno, no se imaginan qué romance. Era una historia de amor entre un pastor y una pastora, pero continuamente estaba ensalzando y haciendo loores a la Virgen del Pilar y a Santiago, que eran los patronos de la aldea. Y una noche el pastor y la pastora, desnudos, se bañaban juntos en el río, y entre sus cuerpos pasaban las truchas. Notaban como las truchas, en cierto modo, servían de valladar o de separación. Entonces dijimos, oiga, tiene que dejarnos usted ese romance, porque eso hay que publicarlo. Entonces nos miró y nos dijo, sí, como si no supiese yo los duros que vale esto. Lo guardó y ha quedado inédito para siempre. Bueno, el caso es que entonces, cuando acabaron su intervención, nos dijeron a los capitalinos, bueno, ¿y ustedes qué han venido a hacer aquí? Pues una película. ¿Y de qué trata esa película? Pues el director dijo, son cuentos de estos señores. Y nos dijeron, cuéntenos esos cuentos. Miren ustedes, nunca he aprendido tanto y tan dolorosamente o con una sorpresa un poco ácida sobre la marcha, porque tuve que transformar un cuento literario, un cuento escrito, en un cuento oral. Tuve que darle una forma totalmente distinta. Y realmente, aunque fue una experiencia que en principio me resultó una sorpresa no grata, al final resultó muy placentera. En definitiva, el cuento, la literatura, la ficción, nos ha enseñado a conocer el mundo. Gracias a la literatura entendemos lo que somos, lo que nos pasa, lo que nos sucede. La literatura es la historia de nuestro corazón. La poesía, el teatro, la novela, el cuento, son la historia de lo que somos los seres humanos. Si naciésemos en un mundo sin literatura, no sabríamos lo que nos pasa. Odiaríamos al vecino y no sabríamos que lo estábamos odiando. Estaríamos enamoradísimos de Sheila y no sabríamos que estábamos enamorados de Sheila. Es decir, necesitamos la literatura para conocer el mundo, para conocernos mejor. Y los cuentos han sido el equipaje que desde que estamos sobre este planeta, hace 200.000 años, nos ha servido primero de forma oral y luego a través de la escritura para ir conociendo mejor, para ir desentrañando el misterio, la extrañeza, la incertidumbre, el caos del mundo que nos rodea. Por lo tanto, felicidades por esta fiesta literaria y que durante muchos años siga sirviendo de ejemplo para los que amamos la literatura, porque sabemos que la literatura forma parte sustantiva de lo que somos. Muchas gracias. El alcalde y diputado nacional, don Carlos Manuel Cotillas López, le hace entregar el diploma que le corresponde como mantenedor de la Fiesta de las Letras.
En nuestro cuento no podía faltar la música. Música que nos identifica a los tomelloseros y que en la batuta del maestro Echevarría tomó sentido en el año 1935. Antes de acabar este acto del arte, escuchemos el himno de Tomelloso. Llegados a este punto, no es hora de despedir a nuestras princesas, pero sí de acompañarlas al gran banquete y baile que, como todo cuento feliz, cierra una jornada mágica en la que habrá fuegos artificiales y música en unos bellos jardines como les corresponde, y en el que los manjares se mezclarán con leyendas e historias nuevas que contar. Don Federico Abad Ruiz recoge a la madrina Inmaculada Carretero Albiñana, representante del grupo folclórico Manantial del Vino. Don Alejandro Martínez Gallo recoge a la madrina Cristina García Jiménez, representante de la Asociación de Vecinos Barrio San Antonio. José María Merino acompañará a la madrina Seila García Jiménez, representante de la Hermandad de San Cristóbal. Don Francisco Javier Morales Hervás recoge a la madrina Ángela Ruiz Valentín, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen. López acompaña a la madrina Joana Moreno Hurtado, representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
con esta gran fiesta que pondrá el punto final a la Feria y Fiestas 2011. Les citamos dentro de 366 días aquí, en Tomelloso, tierra de labranza, que sangra caldos y ven nacer a escritores, poetas, artistas y bellas princesas. Y colorín colorado,